¿Qué tal, ballenas? ¿Cómo están? Hace tiempo no hacía un análisis fundamental y hoy quiero hablar sobre Auna, una acción que cotiza en Nueva York hace no mucho tiempo, hace ya un mes aproximadamente ha entregado resultados y hoy quiero analizarla con ustedes. Esa gente que es all in, esa gente que mueve el mercado, sé que te puede interesar. Empecemos. Muy bien, como siempre, un pequeño análisis económico. Vamos al financiero, hacemos el análisis del DCF y por último análisis técnico de cómo está la acción en este momento. Entonces, Auna, para los que no saben, es la red de clínicas oncológicas, Oncosalud en Perú, dueña de las clínicas Auna, con expansión en Colombia y México. Si empezamos por México, es la participación de mercado de acuerdo a las cantidades de camas disponibles. En cuanto a México, tiene una participación bastante alta, ha hecho unas compras con 34%. En Colombia tiene una participación bastante pequeña, el 10%, y el Perú es un 7%, siendo la casa matriz en Perú es donde menos participación tiene, porque tiene bastante competición. Estos son Clínica San Felipe, la Ricardo Palma, la Internacional, la San Pablo, realmente que son muy buenas clínicas, realmente. Y por último, la rama de negocio de los planes de Oncosalud, el cual tampoco es el único, pero acá sí tiene una participación más grande, que es 30%. Dicho esto, son sus competidores más grandes Pacífico y Rimac. Hay bastante oportunidad de crecimiento. Acá se compara bastante con Brasil. Están por debajo de lo que ellos consideran que sería pues la media. Parece que en Brasil es un mercado que piensa en aperturar, pero solo para estos fines está comparativo, y al parecer no llega al rango recomendado de camas promedio por cada 1000 personas. Entonces, al parecer, este cuadro nos indica que hay oportunidad de crecimiento en este negocio, en este sector. Poco del track record de Auna. Cómo empezó Auna: tiene muchos años en trayectoria, desde el 86, crecimientos más o menos, y recién últimamente se expandió a otros países a partir del 2020 con la compra de algunos hospitales en Colombia. Y por último, ahora en México, estos últimos años, el 2023 de hecho en México, lo cual lo lleva a tener crecimientos bastante altos que en un momento vamos a ver. Este es el performance de Auna este último trimestre. Ventas sobre 1.100 millones de soles, o profit operativo de 183 millones de soles. Si nos damos cuenta, el crecimiento de ventas es de 18%, es alto. Tiene la capacidad en camas de 2.200 básicamente camas, una ocupación de 66%, que es un crecimiento de 3% con respecto al año al otro. Y en cuanto a las redes de Oncosalud, hay crecimiento en el plan, en la membresía del plan. Y bueno, eso sería lo más importante. Vamos a analizar las ventas. ¿Cómo funciona este modelo de negocio? Entonces, tiene dos tipos de servicios: el negocio de healthcare, de salud como tal, de atención médica, y el del healthcare plans, que es el negocio de Oncosalud. Entonces, el 77% de las ventas es el sector salud, mientras que el 23% es lo de Oncosalud. Actualmente el Oncosalud solo está en Perú y creo que se acaba de lanzar en México, cosa que vamos a ver en los siguientes trimestres, los resultados. Entonces, en Perú está más o menos mitad-mitad, 58% que es ingresos por la membresía y 52% en clínicas. Entonces, el negocio de membresías es el que parece que rinde más en cuanto a ganancias y sería más eficiente en costos, mientras que el de salud ahí sí habría que ver pues la capacidad y ocupación, ¿no? En cuanto a México, es un mercado que parece que van a crecer y tienen lanzado ahí. Y Colombia, ahí sí no he leído que haya plan de red de Oncosalud, pero probablemente si están testando en México, luego seguramente lo harán en Colombia. Este es un gráfico que elaboré, las ventas por segmento. Tengo Oncosalud Perú,
tanto Oncosalud como el sector de healthcare. Colombia si ven ahí en crecimiento, y ese último crecimiento de 58% corresponde a lo de México. Bastante significativo de hecho. Y se dan cuenta cómo uno empieza a crecer en cuanto se empieza a expandir. Y de ahí porque salió en bolsa y empezó a cotizar en Nueva York. Recuerden que una empresa, al parecer, es una empresa growth, pero una empresa growth, mientras más crecimiento y expansión tenga, más puede valer la compañía. Crecimiento por país, nos damos cuenta que hay un pico en Colombia en 2021, se fue cuando adquirieron más hospitales en Colombia. Mientras que el crecimiento relativo en ventas en Oncosalud Perú y Healthcare en Perú ha sido casi flat. Bastante movido en lo que es Healthcare, pero en Oncosalud sí es bastante flat. Tengo un estimado de 11% para lo que es Perú y 22% Colombia. Y este cuadro va a ser bastante interesante a la hora de demostrarles el DCF. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en lo que es camas y hospitales y ocupación, en Colombia 3 hospitales significan más de 1000 camas y 79% de ocupación. Okay, acá está bastante completo, pero ojo, 13 hospitales, más de 1000. Mientras que Perú, en 15 hospitales o clínicas, 484. Entonces nos damos cuenta que estas clínicas que se compraron en Colombia son realmente unos monstruos, que son gigantes. En cambio en Perú tienen que adquirir varias pequeñas para recién poder tener más camas libres. En cuanto a México, tenemos 3 y igual es mucho mejor que Perú. Son más grandes que Perú. Perú, claro, en Lima es bastante concentrado, no hay mucho espacio para una clínica súper gigante, ¿no? Un hospital gigante. Pero lo interesante aquí es que en Perú todavía se puede subir esa ocupación, ¿sí? Hay bastante disponibilidad de camas y sobre todo en México está bastante rezagado en cuanto a ocupación. O sea, está el crecimiento bastante alto. Entonces, a la hora, ¿de qué me sirve esto? Para aprovechar Colombia, yo creo que estaría bastante saturado. Más que todo va a ser mantener esas ventas. Perú tiene cierto espacio para crecer y México tiene bastante espacio para crecer. Entonces, dicho esto, vamos a los estados financieros. Un poco para entender cómo va la empresa financieramente antes de darle un valor a la empresa. Entonces, vamos al balance, ¿sí? Rápidamente. Cosas importantes que veo yo. Primero veo la caja. En la caja veo que crece todos los años. Parece que casi se duplica del 2021 al 2022. Y sigue creciendo para 2023. Esto lo vamos a analizar en el cash flow, pero lo que estamos viendo es que la caja crece bastante en los últimos años. ¿Qué pasó acá? Vamos entonces a los activos. En los activos vemos que casi se duplica, más que se duplicó de hecho para el 2021 comparado con 2022. ¿Y esto por qué? Porque eso se adquirió Colombia en este año. Y se financió. Entonces si a su vez veo lo que es préstamos, veo que justo hay un financiamiento tremendo al parecer el 2022 de 2.000 millones de soles, 2 millones de soles, y luego se redujo para el 2023. Entonces parte de este crecimiento en activos es bastante lo que es deuda. También si vemos en lo que es propiedad, planta y equipo, también casi se duplica de un año a otro, y esto es por la adquisición de Colombia y más tarde México. ¿Okay? Entonces volvemos a los activos corrientes. A simple vista, si comparo de todos los años, los activos corrientes son menores a lo que muestra el 2022, sobre todo el 2022. ¿Por qué pasa esto? Si vemos la partida de préstamos, esta es la que realmente ocupa bastante y hace que, si tuviéramos que sacar el ratio corriente, sería menos de 1, de aproximadamente 0.9. Es el 2023. Tengo que las cuentas por cobrar sí son mayores que las cuentas por pagar, y si sumo el cash y el inventario también me cubre de hecho lo que es cuentas por pagar y otras cuentas por pagar, ¿sí? El problema aquí es el tema del financiamiento. Esto sí, sobre todo el 2022 es un financiamiento que de verdad da miedo. Son 2.000 millones. Y lo vamos a ver en el cash flow cómo es que se financió y cómo lo puedo pagar. Y ahora, lo bueno es que esa deuda se ha traspasado a largo plazo, ¿no? Entonces, en el corto, de verdad, puede ser crítico para una empresa, pero en el largo plazo quizás es un poco más viable. Y eso lo vamos a ver en la nota 16. La nota 16 no nos puede mostrar, pero lo que sí me llama la atención es que tiene tasas bastante altas.
Y te hablo de tasas de más de 7% y he visto bastantes tasas a 15%. Para un corporativo es bastante alto. Entonces creo que esto es lo más importante. Ahora, está mal ¿qué pasa si el rato corriente es menor a 1? Normalmente se diría que la empresa está en problemas. Pero considerando que parte del negocio de Cosalud, de Auna es Oncosalud, y Oncosalud es membresías, o sea, pagos adelantados, sin siquiera recurrir al costo, porque no siempre ocurre pues la desgracia. Eso hace que cobre mucho más rápido, que genere bastante caja, tenga permitido poder endeudarse, ¿no? Porque seguramente la eficiencia operativa en lo que es caja le permite justamente tener caja al instante y puede justamente patear a sus proveedores a 390 días. Entonces realmente no es un problema, pero sí habría que medir que no sea muy alto este ratio de deuda. Si vamos a estos resultados, entonces vemos que hay crecimiento todos los años, doble dígito, ya lo dije, 58% para del 2022 al 2023. Los márgenes operativos no está acá, pero es bien estable, de 35-37%. Y si voy al margen operativo, acá sí no es muy alto, es de 7% a casi 14% del 2023. Y esto explicado por los gastos administrativos, que son bastante altos, es lo que te consume más. Y si vemos la partida de costo financiero, vemos que es gigante, sobre todo desde 2023, 2022, 2023. Que justamente hace que sus márgenes operativos que estaban positivos pasen a ser negativos y ocurran en pérdida al final de año. Y si vemos la nota 26, de hecho lo que nos muestra es que son préstamos de gobierno. Y siendo estos resultados que solo entran, ni siquiera entre la deuda, entre costos financieros, yo creo que tiene que ver con las tasas a las que le prestan. Y si no es la tasa, es la cantidad de préstamos que ha tenido. Y ha adquirido préstamos del gobierno para financiar todas las compras que ha hecho, porque ha tenido crecimientos bastante altos para ser una clínica y sector salud, y para comprar hospitales de gran envergadura como los que ocurrió en Colombia, ha tenido que recurrir a eso y está pagando esos préstamos. Entonces esto va a desvalorizar bastante la compañía, eso sí. Tener mucha deuda no lo hace tan buena empresa, le da cierto riesgo y bueno, se explica por qué es negativo, ¿no? Sin embargo, vamos a fijarnos más en la parte operativa. Y bueno, esa parte de Other Comprehensive Income, interesante porque pérdida del año se voltea con lo que es ganancias en tipo de cambio. Como uno gana en pesos colombianos y pesos mexicanos, al traerlos a la moneda nacional, le genera una ganancia de tipo de cambio, ¿okay? Lo que da un resultado positivo. Lo que le da un resultado positivo, creo que por primera vez en 2023, pero aún así, para ver esta compañía sea más considerable estable, debería pues reducir esos costos financieros y empezar a tener resultados utilidad neta positiva, ¿no? Si vemos el cash flow, genera bastante caja, eso es lo interesante, genera bastante caja y sobre todo el último año, 680 millones. Entonces, como decía, realmente no es un problema que tenga activos corrientes menores a sus activos corrientes, sus pasivos corrientes. Porque en cuanto a caja se la genera. El CAPEX tampoco es que sea demasiado alto. Si realizamos el flujo operativo menos el CAPEX, te da un free cash flow positivo, sobre todo el último año. Y si vamos a la parte de financiación, vemos que tuvo ingreso por préstamo de 2.000 millones, que los pagó el 2023, 4.500 millones, pero que a su vez ha refinanciado eso con deuda a largo plazo. Entonces es por eso que la deuda a corto plazo se mató y se pasó todo a largo plazo. Pero sigue esa bola de nieve alto, ¿no? Pero lo bueno es que es a largo plazo y le da un poquito más de solvencia. Y es interesante cómo para financiar también los 2022 recurrió a accionistas corporativos. Y por eso es que la caja es positiva y ha ido creciendo. Ahora, un gráfico interesante es también lo que muestra Auna. Sí genera actividad operativa, esto es importante porque el negocio en sí se está dando plata. El asunto que eso se ve reducido, este es CAPEX, si se dan cuenta no es muy alto con respecto a lo que es la caja operativa.
pero lo que es los intereses financieros sí matan totalmente las ganancias. A lo que va el año sí va reduciendo la caja. Vamos a ver cómo termina el año, pero nos damos cuenta que el factor principal de riesgo de Auna es justamente la deuda y los costos financieros bastante altos. Dicho esto, vamos al DCF, que lo he elaborado. Entonces, ¿de dónde parten estas ventas de 17%, 21%, 20%? Lo he dividido en lo que es Oncosalud Perú, y esos serían los ratios de crecimiento, que serían los drivers. Entonces, para Oncosalud dijimos que vamos a hacer algo más, va a haber crecimiento, he proyectado que crece a lo largo del tiempo, que tiene una mejor aceptación de mercado. En cuanto al sector sale Healthcare Perú nomás, clínicas, sí lo he puesto estable, no que crece, empieza a crecer más, pero sí digamos a un nivel estable. Lo que es Colombia sí debe reducirse, porque replicar crecimientos de 20%, 30% es poco probable para los siguientes años. Y lo que es México sí sobre 30%, y de ahí a partir de ahí pues que vaya reduciendo, porque no puede crecer tan alto. Y esto recuerden que lo dije por la parte de la ocupación, que tiene bastante, puede incrementar bastante la ocupación, y con eso se incrementan pues el ingreso por ventas. Entonces, dicho esto, tengo las ventas, tengo el EBIT. ¿De dónde parte el EBIT? De un margen bruto que es estable, entre el 17%, estoy considerando, y provisiones y gastos administrativos y de ventas sobre 23%, que es un margen conservador, y que es algo que hice el último año. Entonces puedo replicar eso. Bajo ese concepto tengo un EBIT de 17% y 13%. 17% es lo que va el año, pero un 13% va a ser conservador, porque anteriormente, en los años anteriores, Auna ha tenido entre 7 a 10%, y creo que 13% es bastante correcto. Lo que es taxes, es un taxes sobre ventas, y históricamente ha estado sobre 3%. Y lo hago de esta manera porque de hecho tiene crédito fiscal porque tiene pérdidas, pero eventualmente va a tener que pagar sus taxes. Entonces es un 3% de las ventas. Y acá lo que he hecho es, como es una empresa que está creciendo y hay poca data financiera, lo que estoy haciendo es usando un ratio de EBIT a Free Cash Flow operativo, y a partir de ahí le quito el CAPEX y saco el Free Cash Flow. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Porque si no tengo muchos años de estados financieros, sobre todo si hay compras, no puedo simplemente colocar la variación de capital de trabajo. Varía mucho y sería un trabajo más complicado. Para fines sencillos, he hecho lo que está en el cash flow, que es un Free Cash Flow antes de taxes. Los taxes, que es, les muestro que es 3% sobre las ventas, y a eso le quito el CAPEX, que es también 3% de las ventas, o 2.5%, que es también un margen histórico. Tengo esto y tengo el Free Cash Flow. Simplemente proyecto, hay el valor terminal, un crecimiento de 3%, un COC de 12%, deuda neta al cierre del 30 de junio de este año de 3.700 millones, número de acciones en 73 millones. Simplemente lo llevo hago el descuento con el COC de 12%, me da un valor de empresa de 6.300 millones. Si le quito lo que es la deuda neta, que es muy alto, y ahí es donde afecta realmente y me baja todo el precio, tengo un valor equity de 2.500 millones. Se dan cuenta cómo baja casi 4.000 millones. En valor, si lo divido entre el número de acciones, me da 34 soles, pero esta acción cotiza en Nueva York, lo cual lo divido entre el tipo de cambio, que para ser conservador 3.8, y me da un valor de $9. Este es el valor que tengo yo de Auna, $9. ¿A qué precio cotiza actualmente? Aproximadamente 7%, y eso significa 31% de rentabilidad. Algunas aclaraciones aquí. Estoy usando un supuesto de un COC de 12%, podría ser más, pues 14% por riesgo, pero esto me disminuye bastante el valor. Vamos a dejarlo en 12. Igual lo que sí puede cambio, podría ser a 3.75, pero siendo conservadores, 3.8. Algo que tengo que rescatar acá también es las ventas. Estoy considerando crecimiento de lo que tiene ahora, pero si Auna, al parecer que quiere entrar a Brasil, lo logra hacer, entonces esto podría crecer y valer mucho más. Entonces atentos ahí. Este es el valor que yo he hallado. Esta es una variante ya al DCF. Y siempre me recalcando que esta es mi opinión.
ya va a depender de los supuestos que ustedes creen que puede tener con uno. Yo siento que he sido conservador. No he hecho un análisis de sensibilidad, pero creo que he usado números bastante conservadores, sobre todo en una empresa que todavía no hay tanta información financiera, no hay tanta data hacia atrás. Entonces, dicho esto, siendo $9 el proyectado y 7 aproximadamente, vamos al análisis técnico. Este es AUNA actualmente, $6.95. Este es el gráfico de velas semanal y proyecté un precio de aproximadamente $9. Estamos hablando de este nivel. Y este nivel, justo curiosamente, coincide con un techo. Entonces, de aquí para acá estamos diciendo que es 30%, bastante crecimiento. Pero, a decir verdad, lo que está ocurriendo en el precio es que es una tendencia bajista. Entonces, máximos y mínimos cada vez más bajos, pero hay un piso que todavía se está sosteniendo sobre los $6.60 aproximadamente. Tuvo un pequeño acercamiento hace unas semanas. Si nos acercamos al nivel diario, vemos que se ha estancado esta acción entre los 6.60, 7.60 y la tendencia sigue negativa. Vemos una micro tendencia inclusive que sigue cayendo de esta manera. Solo para tenerlo en cuenta, pero lo que está haciendo realmente esta acción es acumulando hace varias semanas. Actualmente parece ser una empresa, bueno, una acción aburrida. No tiene el movimiento que se esperaba. El IPO lo consideró que valía más, pero ahí se dio al piso. A la gente arriesgada, entonces se dio una oportunidad de compra en 6.6. ¿Por qué? Primero porque según mi DCF, mi DCF, proyecto que debe valer por lo menos $9, y segundo porque hay un piso sobre esta zona. Si podría caer más, de hecho que sí podría caer más porque es tendencia bajista, eso hay que tenerlo claro, pero igual no deja de ser una oportunidad, ¿no? Ha rebotado 1, 2, 3, 4 veces y sería la quinta vez. Hay bastante probabilidad y considero yo que sería un precio barato, ¿no? Sobre todo si la quieres holdear a largo plazo o mediano plazo. Y bueno, ese ha sido mi análisis de hoy. Este es AUNA. ¿Qué piensas tú de AUNA? ¿Sabías que cotizaba en Nueva York? ¿Te interesa este tipo de acciones? No te olvides seguirme en Telegram. Y la manera de apoyarme, ya sabes, es viendo mis videos, recomendando mis videos. Un saludo. Hasta pronto. Chau, chau.